Dios sabe que somos así. Y esa es la razón por la cual muchos, pero muchos se han inclinado a la idolatría. Porque han querido ver un Dios físico. Cuando el pueblo de Israel pide rey, Samuel está molesto porque el pueblo estaba pidiendo un rey como tenían las otras naciones. La historia bíblica nos enseña que esas naciones, sus reyes, se llamaban a sí mismos Dios, y el pueblo adoraba sus reyes. ¿Usted sabe por qué no hay tanto escrito de los faraones? Es muy poco lo que usted va a encontrar de ellos. ¿Sabe por qué? Porque sus historiadores nunca iban a escribir cosas de su Dios, porque así lo tomaban. Y por eso se escribe muy, pero muy poco de ellos. Para que podamos reconocerle, Dios tuvo que tomar forma de hombre, tuvo que encarnarse, tuvo que venir. El Dios de los dioses, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. La segunda persona de la Trinidad nació del vientre de María. Y entonces podemos a través de él verle. Porque si no, nunca podríamos verle. Un día después del arrebatamiento seremos semejantes a Cristo, pero no iguales. Y nosotros siempre vamos a contemplar a Cristo. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo se complace eso que nosotros llevamos por dentro, ver a Dios. En Cristo lo vemos, lo hemos visto a través de las Escrituras y le veremos un día. Como dice el himno, yo podré reconocerlo. Y Él va a demostrar que Él es, por la obra del hombre que hay en su cuerpo, sus heridas. Qué dicha la de nosotros, hermanos. Nunca tendremos con qué pagar. Usted se ha imaginado entrando en el cielo cuando el Señor le dé la bienvenida. ¿Qué le podremos decir al Señor? Si nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿qué hay de bueno en nosotros? ¿Qué hay de bueno? No hay nada. ¿Qué había de bueno en nosotros cuando Dios decide amarnos? Nada. Hinchazón y podrida llaga, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Éramos algo fétido y abominable. Pero hasta ahí llega el amor de Dios. Sin que lo merezcamos. Sin que exista nada en nosotros de valor alguno. Dios nos ama, llama al pecador. El pecador se arrepiente y se convierte y pasa a ser de un valor incalculable. Tanto así que ahora Dios el Padre nos ve en Cristo con las perfecciones de su Hijo. A mí, no lo puedo creer. Si para nosotros cuando un hermano comete un error nunca le quitamos esa marca, ¿verdad que nunca se la quitamos? Para nosotros sigue siendo aquel. ¿Quién es Pedro? Pedro sigue siendo, y aún para nosotros, hermanos, el que negó al Señor. ¿Es así o no es así? Tiene ese punto negro en su historia que nosotros nunca le quitamos. Pero la Biblia dice que Dios seguía viendo a David como un hombre conforme a su corazón, aún después de pecar. Así es nuestro Dios. Gracias a Él que Él sea así, porque si no, usted y yo estaríamos ya totalmente destruidos. Hermanos, era solo un comentario. El himno me llevó la mente demasiado lejos. Como decía el hermano Samuel, si pensamos cuando cantamos, el canto cobra vida, cobra sentido, y como dice el hermano Samuel, a usted se le activa el pelómetro. Las emociones están ahí a flor de piel cuando cantamos esas verdades que sabemos que no merecemos,
pero que son una realidad para nosotros. Vamos a volver a Juan, hermanos. Hemos venido pensando que Cristo ha sido creído en el mundo, dice Pablo a Timoteo, y hemos visto la obra de la palabra de Dios y estamos considerando ahora la obra del Espíritu Santo. Vamos a regresar a Juan 16 y vamos a leer otra vez el versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Juan, el discípulo amado, ese que escribe primera, segunda y tercera Juan, y también el libro de Apocalipsis. Ese hombre recogió parte de la vida del Señor, experiencias que tuvieron con Él, y cosas tan importantes que nos deja Juan, como nos deja Marcos, nos deja Mateo, y también Lucas después de haber investigado. Dice 16 de Juan, versículos 7 al 11. Pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Padre bendito, nos encontramos de nuevo contigo aquí, en este momento, en este local. Frente a tu palabra estamos, Padre Santo, con una mente tan finita que se le dificulta entender un libro tan profundo, porque es tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu, que inspiró este sagrado libro, ilumine nuestra mente, que nos dé quietud y reverencia y concentración para poder entender lo que hemos de aprender esta mañana. Gracias, Padre amado, por el privilegio en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te contaba, hablaba con un hombre en uno de los pueblos de aquí de Valencia y me decía, no tengo de qué arrepentirme. He sido una buena persona. ¿Así? Tengo tantos años, me dice. He sido un buen hombre, he sido un buen esposo, he sido un buen patrón, me dice. Me dice, la primera que me nació se me murió. Y las otras tres que me vinieron me dicen, no venían normales, me dice. Y los he soportado, mis hijos, dice así, con sus defectos, me dice. He sido un buen hombre. ¿Qué decirle a alguien así? Para él está perfecto. Y así nos vemos nosotros también. No es hasta que el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida, renovando para arrepentimiento, que nosotros comenzamos a ver los defectos, y aún así, como creyentes, partiendo de mí para allá, yo veo los defectos de los demás. Pero mi padre siempre me decía, Roberto, mira, me decía así, mientras tú señalas con uno, me dice, hay tres, me dice, que indican a ti, me dice. Porque nosotros somos duros con los pecados ajenos. ¿Verdad que es cierto? Pero somos blanditos con los nuestros. La vida entre pastores va así. Usted sabe que es tan delicado para un pastor que tiene hijos en rebeldía poder continuar con el ministerio. Uno de los hijos de un pastor cayó en pecado y el otro pastor estaba pidiendo que lo arrancaran hasta de comunión. No estaba teniendo nada de misericordia. Su hijo pecó y hay que quitarle el ministerio, hay que quitarlo hasta de la comunión, que ya no participe, dice, de la cena del Señor. Bueno,
Mi padre siempre decía, cuando la barba de tu vecino está en la navaja, pon la tuya remojada. Pon la tuya en remojo. No muy largo el tiempo, uno de los hijos de este estricto pasa lo mismo. Y entonces decía, misericordia, hermanos, misericordia, decía. Alguien le dijo, ¿te acuerdas? Ahora pides misericordia, pero no la tuviste cuando apenas necesitaba de ti. Pero no te vamos a tratar como tú pensabas que deberíamos tratar al otro. Y es así, hermano, hasta que Cristo nos amó. Y hasta que aprendemos lo que humildad significa, lo que significa ser manso, y entendemos que es por pura gracia que me mantengo en pie, entonces empiezo a ver a los demás con misericordia, como decía el hermano Samuel. Yo voy a usar de misericordia, dice, no lo voy a cortar de una, sino que vamos a pensar en que se ponga al día con la memorización, porque ese es el beneficio. Hermano, el Señor dice, conviene que yo me vaya. La verdad convenía. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría. La Trinidad, hermano, tiene cada uno su papel y no se invaden. Y cada uno de ellos tiene un papel importante. El Señor estaba para terminar una obra perfecta. Después de que Él muere, fue sepultado y resucitado, Él asciende a los cielos. ¿Qué se había logrado? Aparentemente, nada. Los suyos están preocupados porque Él se va, están preocupados por el reino de Israel, y parece que no se ha logrado nada. Esos que salieron corriendo, esos mismos discípulos que huyeron el día que capturaron al Señor, esos mismos que lo negaron, porque Pedro le ha negado visible y públicamente, pero los otros actuaron casi igual, porque le dieron la espalda y se fueron. Pedro por lo menos terminó dudándolo más tarde, porque estaba ahí queriendo llegar cerca y lo encuentran y el miedo lo alcanzó. Los otros hace tiempo se habían perdido, dijo alguien. Se habían ido y la Biblia no dice dónde estaban. Casi igual. Le negaron. Pero esos mismos hermanos, después del día de Pentecostés, se convirtieron en fieles testigos de Cristo y pagaron con sangre dar testimonio de aquel que un día había venido por ellos para morir, ser sepultado y resucitar. ¿Qué diferencia? Os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría, y si me fuera lo enviaré, que es uno de los trabajos que ha hecho el Señor Jesucristo. Por eso Lucas dice que el Señor había hablando de sus obras, que Jesús comenzó a hacer, porque Jesús no ha dejado de obrar. Jesús sigue obrando desde el cielo, es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro abogado. Tiene un gran trabajo, ¿no le parece? ¿Cuál es el trabajo de un abogado? ¿Necesita usted un abogado? Cuando un hombre ha cometido un delito, si no tiene para pagarse uno, el Estado le asigna a un abogado de oficio para que le defienda. Trabajo duro. El gran sumo sacerdote que es Cristo está allí, trabajando, intercediendo. No ha dejado de obrar. No se fue ahí a descansar, como decimos nosotros. No está de vacaciones. Dios nunca se va de vacaciones. Y siempre he pensado, no recuerdo si era con el hermano Luis que veníamos de trabajar y hablábamos, ¿cómo hará para atender a tantos? ¿Sabe usted cuántos creyentes claman al Señor al mismo tiempo? Son cosas que no podemos explicar. Mire, si usted se ve para los tiempos de Navidad
y usted quiere felicitar a familiares que están lejos, el sistema está colapsado. No hay, esos mensajes se traban y dicen, está malo el sistema, no se van los mensajes, no se van. Pues en el cielo no pasa eso. Y somos millones y millones. Aunque son más los que se pierden, hermanos, son millones y millones de creyentes que clamamos, que oramos, que vivimos orando al Señor. Unos oran más, por más tiempo, tienen una vida disciplinada de oración. Otros vamos entrando de vez en cuando, solo cuando estamos con el agua al cuello, pero de una u otra manera todos clamamos y todos somos escuchados, todos somos atendidos, aunque a nosotros nos parezca que no. Es así. El Señor no se va de vacaciones. Los enviaré, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más abajo el Señor explica, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de la incredulidad. Tomás estaba incrédulo y el Señor le dice, sé creyente, Tomás, no seas incrédulo, le dice, mira, mete la mano, le dice. Creo, dice Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. El pecado de incredulidad, hermano, es el pecado que está llevando al hombre al lago de fuego. El hombre no se va al lago de fuego por matar, por robar, por violar, que es pecado. El hombre se va al lago de fuego porque decide no creer en Cristo para encontrar el perdón de esa lista de pecados. Y ese es el problema que él tiene. Porque para perdonar, hermanos, Dios encierra los pecados en un solo puño. Y dice, perdonad y lanzados al fondo del mar. Y nunca más me acordaré, dice, de sus pecados y transgresiones. Pero ahí está el detalle. Para condenación. Como el pecador decide no aceptar a Cristo, muere sin Cristo, va a ser resucitado para estar frente al trono blanco y ahí le van a leer la cartilla. O sea, ahí va a pagar si ha violado, si ha matado, si ha mentido, si ha hecho esto, si ha hecho lo otro. Su castigo va a depender de acuerdo a sus obras. Según la cantidad de pecados, así va a ser su tormento, hermano, en el lago de fuego. Pero el pecado que está llevando al hombre al lago de fuego es el pecado de incredulidad. Dice ahora el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no deberéis más. ¿Qué justicia es esa? ¿Qué justicia es esa, hermano? Le decía yo al Señor, es que no es tu justicia, es la justicia de Cristo, porque la tuya y la mía no sirven. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. El Espíritu Santo va a hacer una obra, como vamos a ver en Hebreos, que es uno de los pasajes muy difíciles. Dice Romanos 3:26. Vamos a leer desde el 25 porque si no lo dejamos ahí suelto. Dice Romanos 3:25 en adelante, a quien Dios puso como propiciación, a Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, Dios aguantó en su paciencia los pecados que se cometieron de la cruz de Cristo hacia atrás. Los pecados pasados aquí no es su vida pasada, porque cuando Cristo muere, usted y yo no habíamos ni nacido. No éramos todavía practicantes del pecado.
Los pecados pasados aquí tienen que ver del momento en que Cristo muere hacia atrás. Todos los pecados de los santos del Antiguo Testamento, Dios aguantó en su paciencia. No condenó. Con esperanza de que un día iba a venir el verdadero Cordero para cargar todos los pecados. Hebreos dice que esos santos del Antiguo Testamento los ve como la congregación de los espíritus de los justos, dice, hechos perfectos. Fueron perfeccionados cuando ya eran espíritus, fuera del cuerpo, porque ya habían muerto. Ellos fueron salvos, dijo alguien, a manera de una tarjeta de crédito que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Claro, ellos ofrecían. Esa ofrenda que ofrecían a través de los sacerdotes indicaba su fe, pero sus pecados fueron realmente perdonados hasta el día en que Cristo murió, porque todo es por gracia. Dios soportó esos pecados porque tenía un plan. ¿Qué era lo que Dios quería? Que dice, a causa de haber pasado en su paciencia, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, que era lo que él buscaba, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué es lo que buscaba entonces? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Espíritu Santo convence al pecador de su ruindad, pero lo convence que el único justo es Cristo y por tanto el único que puede justificarlo. Es esa obra, hermano, que hace el Espíritu Santo. No convence al hombre de justicia. ¿El hombre de qué justicia? Si mis obras de justicia, la Biblia dice que son como que mis mejores obras son como trapo de inmundicia, y eso tiene dos aplicaciones. O son los trapos que la mujer usa en su tiempo menstrual, o las vendas que le ponían a los leprosos, a los que estaban llenos de llagas en aquel tiempo. Así ve Dios la mejor obra del hombre, como trapo de inmundicia. El único justo es Cristo y tú eres pecador, dice el Espíritu Santo, y por tanto es Él el único que te puede justificar. Volvamos a Juan. Dice ahora, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo es el juez. Dios ha decretado. Si usted se acuerda, hermano, cuando Abraham estaba intercediendo por Lot, ¿usted hubiera intercedido por Lot? Me gusta hacer esas reflexiones. ¿Hubiera usted intercedido por Lot, hermano? Bueno, estoy pensando si usted conoce la historia. Usted sabe lo que pasó un día, ¿verdad? Después de que descendieron a Egipto, ahí obtuvieron muchas riquezas y suben. Y ahora hay un problema. La tierra ya no es suficiente porque tanto Abraham y Lot son muy ricos. Tienen mucho ganado y ya no hay donde pastar a las ovejas. Y estaba el pleito entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Parece que Lot no le interesaba el asunto porque la Biblia no nos demuestra que él tomó cartas en el asunto. Quien toma la iniciativa es Abraham. Y le dice, hombre, le dice, no peleemos, le dice. Somos hermanos. ¿Usted está disgustado con algún hermano en Cristo? ¿Hay alguien aquí que a usted no le caiga tan bien y que le cuesta pasarlo por aquí? Si es así, yo le invito a que al terminar esta reunión usted diga, hermano, perdóneme, porque es un pecado estar resentido con un hermano y no decírselo. Y eso implica que sus oraciones no pasan del techo de la casa. Y entonces viene Abraham y le dice, no peleamos. Mira, le dice, toda la tierra está delante de ti. Y coge, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Lot se agarró lo mejor, hermano. Los que hemos criado ganado sabemos la importancia que tiene el pasto. Le dejó todo lo que era pura piedra. Pero Abraham le había dado la iniciativa y le dice, Abraham no se quejó. Lo dejó.
Era tan buena aquella tierra, dice que Lot fue moviendo sus tiendas y poniéndolas hasta que llegó a donde? A Sodoma y Gomorra. Hermano, así va perdiendo el creyente el poder espiritual. Así se va enfriando el creyente. Usted no entiende cuándo usted se va enfriando. Y por eso es importante que de aquí le golpeen el púlpito y le despierten y le digan: ¡hey! ¿Por dónde vas? ¿Qué es de tu vida? La disciplina preventiva es importante. Mire que hay un ejemplo con el sapo. Si usted al sapo lo agarra y lo pone en agua caliente, brinca y se va. Pero si usted le va calentando el agua poco a poco, muere quemado. Así nos pasa a nosotros, los creyentes. Y así fue Lot, hasta que estaba ahí, próximo para dar a sus hijas en matrimonio a homosexuales y viviendo entre lesbianas, casi compartiendo esa vida. Si no fuera porque Pedro dice el justo no, usted y yo nos costaría saber si Lot fue salvo o no. Pero Pedro dice el justo no. Afligía su alma, viendo y oyendo la nefanda conducta de aquellos. Pero aunque él escogió lo mejor y le dejó lo peor, cuando Lot estuvo en problema, Abraham dice a Jehová: nunca te hagas hacer morir al justo con el impío. Hermano, la mala acción de Lot de escoger lo mejor de la tierra no llevó a Abraham a dudar de si Lot era justo o no. Y aunque si quizás en su momento lo hizo, no lo guardó en el corazón. Y cuando intercede le dice: nunca te hagas hacer morir, ¿cómo le dice? Al justo con el impío. Y apela a la gracia y la misericordia de Dios, a su justicia. Le dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿no? Qué interesante el carácter de Abraham, hermano. No en vano fue llamado como amigo de Dios. Ahí estaba, intercediendo por aquel hombre. El juez de toda la tierra, ese juez de toda la tierra, ha decretado, ha establecido a Cristo como juez. Y lo hizo dando fe a todos, dice, con haberle levantado de entre los muertos. Y el primero que ha sido juzgado ya es este príncipe de este mundo. Dios le ha limitado su poder a través de Cristo. Vamos a ir a Hebreos, hermanos, para ver esta obra del Espíritu Santo. Hay un pasaje aquí que es un pasaje bastante complicado. Hebreos capítulo 6. Usted puede leer léxicos, concordancias, comentarios, y cuesta a veces que a usted lo dejen satisfecho. Cada quien da su opinión en base a lo que piensa. Otro viene y coge lo que otro escribió y lo pone ahí, como dice fulano. Y al final no se termina quemando él. Ese es el problema de muchos comentarios. Y no es que estén mal. Pero al comentario siempre hay que verlo como comentario. El comentario no es infalible. Yo tengo aquí una Biblia Scofield que tiene notas al pie de página. Pero esos comentarios de ese hombre no son infalibles. Infalible es la palabra inspirada. Los comentarios son de hombre y van a contener errores, y por eso hay que verlos con los dos ojos. Y examinar eso a la luz de la palabra. Mire lo que dice Hebreos 6. Por tanto, versículo 1. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí hay un problema. Lo que acabamos de leer, hermano, eran las cosas elementales.
En Honduras decimos, cuando el niño va a la escuela y empieza a ir a primero, empiezan a enseñarle las vocales. A, E, I, O, U. ¿Verdad que sí? Y va repitiendo porque son las cosas primarias. Son cosas de primer grado, de preparatoria, lo que tenemos aquí. Estos hermanos tenían un problema, los hermanos hebreos. El escritor ya no puede seguir hablando de Cristo como sumo sacerdote. Él lo está diciendo ahí, en el versículo 11 del 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero dice, difícil de explicar. No por él. No era problema del escritor, que no podía seguir explicando el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. El problema eran ellos. Ahí lo explica. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, las cosas elementales de la palabra de Dios, que es lo que está aquí en el 1, 2 y 3. Las cosas elementales, las sencillitas, porque no eran capaces de recibir cosas mayores. Y mire cómo sigue. Era tanto, hermano, mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿No de qué? De alimentos sólidos. ¿Quién es el que consume lechita? El niño. Los hermanos tienen una bebita allá atrás en brazos. Si a esa niña usted la agarra en la cena antes de dormir y le da una cena de estilo hondureño, le aseguro que le pega de todo. Los hondureños ya empezaron y ahí, esa cena va pero pesada. Tanto que algunos no pueden ni dormir. Ay, se ha comido mucho. ¿Qué va a pasar con esa niña? Se enferma del estómago y a la medianoche los padres tienen que salir corriendo con ella al médico, porque ella todavía no es capaz de digerir un alimento sólido. Pues así estaban los hebreos convertidos. Eran bebitos que todavía necesitaban lechita. No podían comer vianda pesada. Y el problema era de ellos. Entonces, hermanos, ellos tenían necesidad de las cosas elementales. Y miren cómo lo explica. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Usted se enojaría si le dicen, ¿qué niño sos? A mí me ofendería, yo soy muy ofendido. Pero con facilidad me alegro. No puedo mantener el enojo, no puedo. Y eso me alegra porque quien mantiene el enojo es el diablo. Y el Señor es pronto para perdonar. Eso quiere decir que en algo me parezco a mi Salvador, algo llevo de él. No puedo mantener el enojo. Si usted se enoja conmigo, yo tengo que seguirlo para que me perdone, porque si no, yo no voy a poder dormir. No voy a poder dormir. Yo no puedo mantener un enojo ahí, hermano. No, hermano, olvídese de eso. Mire, si usted cree que perdonándome yo soy el culpable, está bien, pero perdón. Es así. Pero si nos dicen, ¿qué niños son? Y a veces somos niños. Porque en la pareja, hermano, usted sabe cómo aparece la niñez. Y no importan los años. El esposo ofende a la esposa y la esposa se queda calladita, no dice nada. Le aplica la ley del hielo, el silencio cruel. Y va caminando por la calle, la lleva de la mano y él le va preguntando y él le dice, querida, no dice nada, pero sabe que nos están moliendo. Eso nos hace ver como niños, inmaduros. Y muchas veces tengo que decirle al Señor, Señor, perdóname porque he actuado como bebito. Y es así, hermano.
Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejen ya las cosas elementales. ¿Por qué, hermano? Mire, del versículo 4, hermanos, al versículo 6, el escritor va a presentar el trabajo de renovación para arrepentimiento. No lo confunda con regeneración. Y le digo esto por lo que dice el 9. Este pasaje muchas veces ha sido usado para decir que la salvación se pierde. Eso es peligroso. Los falsos profetas van montados en el caballito de la salvación, diciendo que la salvación se pierde y que es por obras, que aparte de ejercer fe en Cristo hay que obrar, porque si no usted no puede ser salvo. Y lo ponen de una manera que confunde. Y nosotros entendemos que no somos salvos por obras, pero hermano, somos salvos para obras. No podemos descuidar eso. Si usted no tiene obras, su fe está muerta. Es una simple profesión hueca, es una credulidad, no fe salvadora. Porque la fe salvadora tiene obras. Y eso lo enseña Santiago y lo enseña Pablo escribiendo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Somos hechura suya, que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no es por obras que somos salvos. Y aquí lo aplican. Este, hermano, del 4 al 6, es el trabajo que el Espíritu hace convenciendo de culto. Pedro lo llama en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, lo llama la santificación del Espíritu. Esa santificación es para que el pecador pueda obedecer. Y una vez obedeciendo el mandato del Evangelio, que es arrepentirse y convertirse, es rociado con la sangre de Cristo. Ahora miren, ¿qué dice aquí? Dice, dejen las cosas elementales, porque este grupo de hermanos hebreos estaba preocupado por un grupo que había recaído y lo querían devolver. Y estaban volviendo a las cosas primarias. ¿Qué dice el 4? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Qué es lo que es imposible, hermano? Usted tiene que colocar la palabra imposible entre recayeron otra vez, entre recayeron y sean renovados para arrepentimiento. Es imposible. El Espíritu renueva para arrepentimiento una sola vez. Es imposible que haya un segundo trato del Espíritu Santo para convencer de culpa y de pecado y de justicia y llevar al pecador a que se arrepienta. Eso está diciendo Hebreo. Es imposible que estos que fueron tratados por el Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra, que gustaron el don celestial, muchos de estos habían estado presentes en el ministerio de Cristo, habían estado presentes en el ministerio de los apóstoles, que fueron los que confirmaron la palabra. Esos que la oyeron, muchos de ellos, se les alumbró el camino, fueron convencidos de culpa. Pero hermanos, después de vivir una vida como si eran creyentes, al suelo otra vez. Yo no estoy hablando aquí de un creyente verdadero que puede pecar y puede ser restaurado. Estoy hablando de rechazar la invitación del Espíritu Santo a arrepentirse y convertirse. El Espíritu trata con el pecador, ilumina su vida, les hace gustar el don celestial que es Cristo.
son hechos partícipes del Espíritu Santo, no templo y morada, partícipes. Y asimismo dice, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Cuando alguien está predicando, yo veo las cabezas que están allí. ¿Ah? Ellos están gustando la palabra y dicen, pero qué mensaje. Te felicito, hermano, qué tremendo mensaje. Gustaron la buena palabra, pero solo la saborearon. Miren, no dice que tragaron, solo fue en el paladar. No hubo nada para mí. Ese tipo de gente, cuando recae, dice el escritor, es imposible que estos, habiendo sido tratados de tal modo, una vez recayendo, sean renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso equivaldría, hermano, a crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo nuevamente al vituperio. Hermano, hay un pasaje en Mateo 12. Mateo 12 es importante para ilustrar esto que estoy tratando de enseñar, para que usted no se asuste. Porque hay pecador que sigue viviendo y ha sido dejado ya en sus pecados. No le diga al pecador, mientras hay vida y esperanza. Tiene sentido. Pero hermano, hay pecador que vive y ya está condenado. Porque en el momento en que el Espíritu Santo trató con su vida y lo invitó a arrepentirse, él dijo que no. ¿Y qué dice Juan 3:18? El que cree es salvo. Pero el que no cree, ¿qué dice? Tiempo presente del no. Ya ha sido condenado. Mire Mateo 12. Este Mateo 12 tiene un panorama interesante y el tiempo me está llevando muy coleado. Yo le voy a robar unos minutos. No se moleste conmigo. Si tiene alguna serie de televisión, la mire el próximo domingo. Ya no. Dice aquí, Mateo 12, 43 y 45. Si usted se lee todo el contexto, hermano, usted se da cuenta que el Señor habló de la señal del profeta Jonás. Y él dijo, he aquí mayor que Jonás en este lugar. Y no creyeron. Mire. Dice el 42, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y quién estaba ahí ahora? Y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Quién era ese? Cristo. Pero ni siquiera con Cristo en persona se arrepintieron. Y entonces el Señor dice, se perdieron. Y nos ilustra algo importante. 12, 43 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya. Mire qué menciona Mateo primero ahí. Desocupada, porque como no hubo conversión, la casita está a la deriva, pero tiene un detalle. ¿Cómo está? Barrida y adornada. Se ha reformado, pero no ha sido regenerado. Ha empezado a vivir por un tiempo como si fuera creyente. En otras palabras, se cristianizó. Y de eso hay muchos de los hijos de los creyentes. Cristianizados, pero no saben si son o no son. Y esto es peligroso. No quiero meterle miedo, pero debe pensar en su situación. Desocupada, barrida y adornada. Está barridita, adornada. Se reformó. Pero ¿qué pasa? Está vacía. Y el Señor lo está pensando a futuro. Porque Él está diciendo así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué está vacía, hermano? Porque los exorcistas echaban el demonio, pero simplemente eso. No hacían una obra de regeneración en el individuo para que el hombre comience
ya en la etapa del Espíritu Santo, a ser templo y morada del Espíritu Santo. El Señor lo está viendo a futuro. Así va a acontecer a esta generación. Es una simple renovación, pero no una regeneración. Está bien adornadita, está bien barridita. O sea, usted metería las manos al fuego que es creyente, pero en verdad no lo es. Parece creyente. Llegado el momento, ¿qué pasa? Recae. Con ese tipo de gente, dice Hebreo, el Espíritu Santo no trata más. Y si usted quiere, hermano, puede leerse la parábola del sembrador. Y ahí están las diferentes tierras a quienes llega la palabra. Pues vamos a Hebreos. Mire, hermano, cuesta entenderlo, pero el versículo 7 y 8 nos hablan de dos tierras. Una tierra buena y una tierra mala. Esos que recayeron son la tierra del versículo 8. ¿Qué dice el versículo 7? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, ¿qué pasa con esa tierra? Recibe bendición de Dios, porque hubo fruto con la lluvia que le cayó. Pero la del número 8, ¿qué pasa con ella? Pero la que produce espinos y abrojos, esos son los que recayeron, es reprobada y está próxima para ser maldecida, y su fin es ser quemada, la perdición eterna. El versículo 9 nos saca del embrollo, porque el versículo 9 nos dice que no está hablando de creyentes. Está hablando de ese grupo que recayó, que el Espíritu Santo trató con ellos, los renovó y los capacitó para poder tomar una decisión por Cristo. Pero en el momento en que el Espíritu Santo los invitó al arrepentimiento y la conversión, él vaciló y dijo no. Se quedó en sus pecados, porque no volverá por él. Por lo menos el Espíritu Santo no. Usted y yo quizás sigamos hablando y hablando e invitándole, y usted lo ve que pasan los años y ya de repente usted escucha que dice, no, ustedes me tenían engañado, ahora sí descubrí la verdad, ya está por otro lado. Porque como no quiso creer a la verdad, la Biblia dice que el anticristo es un espíritu de mentira enviado por Dios para que se condenen y se pierdan todos aquellos que voluntariamente no decidieron creer a la verdad. Y Juan dice que ya está en acción el espíritu del anticristo. Dice el 9, hermanos, para terminar. Pero en cuanto a vosotros, ¿verdad que está haciendo un contraste entre los que se pierden y los verdaderos santos? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, dice, aunque hablamos así. Ahí está el contraste. Hay dos tipos de tierra, hermano. Hay personas que han rechazado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a tratar más con él. ¿Quiénes son? No lo sé. Y por eso mi obligación es hablarle a todo el que se me acerca. Pero el Espíritu Santo es el que convence, y usted y yo no podemos ayudarle al Espíritu Santo con una oración recitada, repetida, empujándolo. Es el Espíritu Santo el único que puede convencer. Pero cuando Él trabaja con un pecador y lo invita a arrepentirse, si en ese momento de la historia el pecador lo rechaza, hermano, se le cerró el cielo. Y eso es así, y parece cruel, pero es así, y eso está representado en la tierra del versículo 8. Produce abrojos y espinos, no lleva fruto. Y el versículo 9 entonces dice, pero en cuanto a nosotros, hace la diferencia entre los que se pierden y los salvos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente para poder entender esta verdad. Llévanos por bien a casa, guárdanos de todo mal. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
323 puestos en pie. El siguiente, los 23, a lo mejor no llamo.